Jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con la clase de hoy. Como habíamos dicho la anterior semana, íbamos a empezar con otitis media aguda. Gaby, por favor, me dice si hay buena imagen, hay un buen audio. Listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a hablar, como dijimos, de otitis media aguda. ¿Qué parte anatómicamente del oído nosotros vamos a ver ahora? ¿Qué patologías específicas o qué partes anatómicas abarca la otitis media aguda? ¿No? Entonces, vamos a, si ustedes recuerdan, sus compañeros han disertado lo que es oído medio, oído externo, oído medio y oído interno. Entonces, ahora vamos a hablar, les voy a hacer un pequeño repasito exactamente de qué parte de oído medio vamos a hablar hoy, o la otitis media, qué parte de oído abarca exactamente. Habíamos dicho, o sus compañeros les explicó, que el oído medio consta de 4 partes anatómicas importantes. ¿Cuáles son estas partes? Son la caja timpánica, ¿verdad? Que sería todo esto, donde se encuentran los huesecillos, el martillo, ¿sí? El yunque y el estribo, ¿no? Estos son los huesecillos que están dentro de la caja timpánica. La caja timpánica es un elemento anatómico que conforma el oído medio. Tenemos la trompa de Eustaquio, que sería este tubo que sale de la caja timpánica. Tenemos el antromastoideo, que estaría un poco superior, en la pared superior de la caja timpánica, más o menos a este nivel. Y tenemos las celdillas mastoideas, todo esto que también conformaría el oído medio. Y algo muy importante es que la membrana timpánica en su pared interna estaría directamente, digamos, comunicándose con la caja timpánica. Y en su pared externa, como habían dicho sus compañeros, estaría con el oído externo, ¿verdad? Bueno, entonces son esos 4 elementos anatómicos importantes que conforman el oído medio. Ahora, dentro de la anatomía es importante. Se habla de otitis media aguda. Vamos a avanzar un poquito acá. ¿Qué es una otitis media aguda? Es un proceso inflamatorio del mucoperiósteo de revestimiento de las cavidades del oído medio, ¿sí? Es un proceso inflamatorio del mucoperiósteo. Esto quiero que tomen en cuenta. De revestimiento de las cavidades del oído medio. Entonces, la mucosa, vamos a ver en esto que es un poquito más grande, en este esquema, la mucosa, o sea que la otitis media aguda es la inflamación de la mucosa que está revistiendo esta caja timpánica, ¿sí? La mucosa que está revistiendo todos los elementos anatómicos del oído medio. Uno, la caja timpánica, que es un elemento anatómico importante del oído medio. Otro, la trompa de Eustaquio, que también es un elemento importante del oído medio. Entonces, esta trompa de Eustaquio también está revestido por la misma mucosa que está revistiendo la caja
timpánica. Las celdillas mastoideas, todas estas celdillas que parecen un panal de abejas, también están revestidas por la misma mucosa de la caja timpánica, ¿no? Todas estas. El antro mastoideo, que es un hueco que contiene aire, también está revestido de la misma mucosa que reviste la caja timpánica. Como ven ustedes y han leído sí o sí, tenían que leer lo que es la parte de anatomía, todo lo que hemos mencionado, estas partes, estos elementos anatómicos que conforman el oído medio, son huecos. Vean, la caja timpánica es hueco donde su contenido es aire. Si bien están acá los huesecillos del oído, pero sí es un hueco donde hay aire, ¿sí? La trompa de Eustaquio es un hueco por donde pasa aire. Esta trompa de Eustaquio, ya saben ustedes, comunica el oído medio con la rinofaringe, ¿verdad? Y la rinofaringe es la parte posterior de la nariz y nosotros al inspirar metemos aire y metemos pues una parte de aire entra hacia la caja timpánica. Habíamos dicho que la trompa de Eustaquio tiene una función importante, que es la de equilibrar presiones, ¿verdad? Entonces, presiones de aire que entra hacia la caja timpánica. Acá, en las celdillas mastoideas, igual. Estos huequitos que ven ustedes, como les había dicho, por favor, apaguen su micrófono. Estos huequitos que ven ustedes, como les dije, parece un panal de abejas, ¿verdad? Esos huequitos también contienen aire. Acá igual. El antro mastoideo también contiene aire. Entonces, estos elementos anatómicos importantes que conforman el oído medio, por dentro tienen aire, están ventilados. ¿Sí? Y se habló también, si se acuerdan, y han leído, que es importante eso, se habló de la neumatización de, de estas celdillas y del antromastoideo. ¿Qué quiere decir neumatización? Normoneumatizada es que estos huequitos, ¿sí? Estas celdillas están tapizadas, y habíamos dicho, por mucosa, la misma mucosa que tapiza la caja timpánica. Normalmente, o sea, tiene que ser una mucosa delgada que no cubra todo el hueco, ¿sí? Tiene que haber un espacio donde entre aire, normalmente. A eso se llama normoneumatización. Pero cuando ya hay por una infección temprana de un lactante, ¿sí? De un lactante al menos de un año, de un lactante por ahí un poquito más de un añito, ya algunos niños hacen una otitis media aguda, donde la mucosa se inflama y se hace gruesa. Y el espacio, ese espacio de ese huequito ya es más pequeño y la mucosa es más gruesa. A eso se llama hiperneumatización. Ahora puede pasar lo contrario, de que también por infección, inflamación temprana de lactantes o por ahí de niños un poquito más a los 3, 4 años, entonces hacen muy seguido otitis media aguda. Esta mucosa se inflama tan seguido que lamentablemente deja que esta mucosa, en vez de aumentar el grosor para hacer una hiperneumatización, más bien se adhiere hacia
los huesos hacia la parte ósea. O sea, estos huecos son también como el panal de abejas que tiene una parte ósea, ¿verdad? Entonces la mucosa se adhiere tanto y hablamos de hiponeumatización. Ambas, tanto la hiperneumatización como la hiponeumatización, no tienen la funcionalidad que debe tener, no cumplen esa función normal, esa fisiología normal, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese niño está propenso a hacer otitis medias agudas muy seguidas, ¿no? Que algunas veces hace que ese moco que va a ingresar hacia estos huequitos, hacia estas celdillas y el antro, se conviertan en pus. Entonces ya ahí hablamos de una complicación de la otitis media aguda. ¿Está bien? Bueno, entonces, como habíamos dicho, que la otitis media aguda es un proceso inflamatorio que luego puede llegar a una infección. Es un proceso inflamatorio del mucoperiósteo de revestimiento de las cavidades del oído medio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas cavidades? Aclaramos nuevamente. Estas cavidades son la caja timpánica, el antro mastoideo, las celdillas mastoideas y la trompa de Eustaquio. Ahora vamos a, si hay alguna pregunta, por favor, pueden hacer. Si hay alguna duda. Bueno, no hay ninguna duda. Todo está claro, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Esta otitis media se clasifica en otitis medias agudas y otitis medias crónicas, según el tiempo de evolución. Según el tiempo de evolución, ¿sí? Los días. ¿En qué momento ha aparecido? Entonces, según el tiempo de evolución, hablamos de otitis medias agudas y hablamos de otitis medias crónicas. Otitis medias agudas es desde el momento en que inicia con los síntomas, ¿sí? Hasta los 15 a 20 días. Otitis medias agudas, por eso se habla de agudo. Y otitis medias crónicas, que luego vamos a ver, es desde los 15, 20 días hasta el mes, puede ser, hasta hasta el 2 meses, 3 meses, hasta el año, 2 años, 3 años. Ya es crónico por el tiempo de evolución. Entonces, dentro de la clasificación, lo más importante es que la otitis media aguda se considera por el tiempo de evolución desde que aparece hasta los 15 a 20 días. Seguimos acá. Otitis media aguda es un proceso inflamatorio agudo por el tiempo de evolución. Eso no se olvide, por el tiempo de evolución. Hablamos de agudo, reciente. Por eso se dice, desde que se inicia hasta los 15 a 20 días, se habla de otitis media aguda. Esta otitis media aguda, a su vez, se clasifica en exudativas y necrosantes. ¿Está bien? En exudativas y necrosantes. Si hay alguna duda, chicos, por favor, no importa que tardemos un poquito, pero lo importante es que ustedes entiendan. Entonces, hablamos de otitis media aguda y decimos que es un proceso inflamatorio agudo y se clasifica en dos formas clínicas, que son las exudativas y las necrosantes. A ver, si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se ha entendido? Doctora, buenos días. Una Bueno, por preguntita. favor, despierten. Alguien.
Sí, Doctora, buenos días. sí, Hay una preguntita. buen En la día. otitis crónica, ¿de cuántos días es su duración? Dijo, creo que de Mira, un mes o esa parte no la hasta escuché. simplemente hemos mencionado, ¿verdad? Sí, Bueno, otitis media, ¿te quedó claro? ¿Qué parte abarca la otitis media anatómicamente? ¿Está bien? sí, Esos 4 elementos anatómicos que hemos mencionado. Bien. Hablamos de otitis medias en general, otitis medias en general. Habíamos dicho es un proceso inflamatorio del mucoperiósteo de revestimiento de las cavidades del oído medio. ¿Y cuáles son esas cavidades? También dijimos que es la caja timpánica, el antro mastoideo, las cervillas mastoideas y la trompa de Eustaquio. Son estas cavidades que se inflama en la otitis media en general, ¿sí? Bueno, ahora, esta otitis media se clasifica, dijimos, en dos, que son por el tiempo de evolución, por el tiempo de evolución. Tomen muy en cuenta esto. Otitis media aguda y otitis media crónica, por el tiempo de evolución. Entonces, ahora vamos a hacer lo que es la otitis media aguda. Ahora lo que tú me preguntas es, eh, ¿cuándo decimos otitis media crónica, verdad? Otitis media aguda decimos desde que inicia hasta los 15 a 20 días. Otitis media aguda por el tiempo de evolución. Y otitis media crónica a partir de los 20 días puede ser hasta el mes, hasta 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Desde acá lo importante es cuando ustedes pregunten al paciente, ¿desde cuándo tiene este problema? Entonces el paciente les dirá, mire doctora, yo tengo este problema desde hace mucho tiempo, ya es 2 años, 1 año, o probablemente les diga desde hace 2 meses. Entonces nosotros ya encajamos al diagnóstico de otitis media crónica, porque ha pasado estos 15 a 20 días. ¿Está bien? sí, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces, hasta acá todo claro, ¿verdad? No dejen pasar. Pregúntenme cualquier cosa, por favor, porque si no, no vamos a entender absolutamente nada. Entonces, seguimos dicho, es un proceso inflamatorio. Ahora vamos acá. Ahora vamos a ver lo que es otitis media aguda, netamente, ¿no? De ese proceso inflamatorio desde que inicia hasta los 15 a 20 días. Agudo, por el tiempo de evolución. Entonces, es un proceso inflamatorio agudo, 15 a 20 días. No se, o digo, desde que inicia hasta los 15 a 20 días. No se olvide. Esta otitis media aguda se clasifica en dos formas clínicas. ¿Sí? Clínicamente se clasifica en dos. ¿Cuáles son? Las exudativas y las necrosantes. Las exudativas y las necrosantes. Es la clasificación clínica de la otitis media aguda. Bueno, ahora vamos a ver la etiología de la otitis media aguda. La etiología es bacteriana y es viral, como ven acá, bacteriana y viral, la etiología, ¿sí? Dentro de las bacterianas está como primer germen está el estreptococo. ¿Por qué el estreptococo en primer lugar? Porque nosotros convivimos con el estreptococo. El estreptococo vive en la rinofaringe. Por lo tanto, siempre cuando veamos una otitis media aguda, siempre tenemos que pensar
de que el germen causante de esta otitis media aguda es el estreptococo. ¿Por qué? Porque vive con nosotros, convivimos con el estreptococo. Por eso va a ser siempre el primer germen que, o el primer agente etiológico de la otitis media aguda, ¿no? Es por eso que en la primera nosotros cuando vemos a un paciente y ya pensamos, esto es por estreptococo, tiene otitis media aguda, esto es por estreptococo. Por lo tanto, que vamos a medicar un antibiótico. ¿De qué familia? De la familia de las penicilinas, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener muy claro y tenemos que meternos a la cabeza de que el primer germen que nos va a provocar una otitis media aguda es el estreptococo, porque el estreptococo saprófitamente vive en la rinofaringe. ¿Está bien? Bueno, puede haber un neumococo, puede haber un hemófilus, puede haber un estafilococo. Ahora, no solamente estos 4 gérmenes pueden provocar una otitis media aguda. Puede haber un sinfín de gérmenes que provoque una otitis media aguda, ¿no? Al darles esta lista de 4, no quiere decir que solo estos gérmenes pueden provocar una otitis media aguda. No, puede haber otro tipo de gérmenes que no son habituales en vía respiratoria alta. No sé si me estoy dejando entender, vía respiratoria alta. Creo que en neumología ustedes han avanzado ya esto. Vía respiratoria alta se considera desde laringe para arriba. Y vía respiratoria baja se considera desde tráquea para abajo, ¿verdad? Entonces, no les extrañe cuando yo les hable de vía respiratoria alta. Ustedes ya tienen que pensar que vía respiratoria alta es laringe, faringe, oído y nariz, ¿no? Vía respiratoria alta. Entonces, cualquiera de estos gérmenes pueden estar en vía respiratoria alta, cualquiera de estos gérmenes. ¿Sí? Entonces, la otra etiología es la viral. Etiopatogenia. ¿Qué es la etiopatogenia? La etiopatogenia es cuáles serían los elementos anatómicos que coadyuven a que haya una otitis media aguda, ¿no? Entonces, vamos a hablar. Hay 4, digamos, puntos importantes que nosotros debemos tocar. 1, las vías de infección. Vías de infección. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el camino que toma este germen, sea estreptococo, para llegar a la caja timpánica? Entonces, hablamos de la infección, o sea, el camino que toma la infección para llegar al oído son 4 caminos, ¿no? 1, la trompa de Eustaquio, que probablemente haya hecho una persona, haya hecho una rinitis bacteriana, que en fosas nasales, a través de la rinofaringe, ingrese hacia la caja timpánica y nos provoque una otitis media aguda. La vía sanguínea, ¿no? Todo, donde haya un foco infeccioso, donde sea, en cualquier parte del organismo, ustedes saben, la sangre circula por todo el organismo. Entonces, la vía sanguínea traslada la sangre traslada estos gérmenes y lo deposita. Puede depositarlo en cualquier parte. Entonces, puede depositarlo, en este caso lo deposita irrigada. La mucosa recibe sangre. Entonces, deposita al germen en la caja timpánica, en la mucosa de la caja timpánica. Otro camino que toma es el conducto auditivo externo. Si la membrana timpánica está perforada, entonces
hay algún germen, ustedes saben, la gente suele tocarse con cualquier objeto y no siempre está descontaminado, menos estéril, ¿verdad? Entonces agarra y coloca el objeto hacia el conducto. Pero hacia el conducto auditivo externo. Y como esa membrana está abierta, entonces el germen entra a través de esta membrana timpánica abierta a la caja timpánica y empieza a inflamar toda la mucosa. Otro camino por donde puede llegar la infección al oído medio es la meningo-laberíntica. O sea que el paciente, antes de hacer una otitis media aguda, ha hecho una meningitis. ¿Sí? Ustedes saben, hay meningitis virósicas, meningitis bacterianas, de todo, el meningococo. O sea, puede haber un montón de gérmenes también, ¿verdad? Entonces, ese germen está llegando a través de ¿dónde? Meningolaberíntica, a través del laberinto. Entra al laberinto, luego por la ventana oval, entra a la caja timpánica y nos provoca una otitis media aguda. Entonces, dentro de las vías de infección, tenemos que hablar de estos caminos que toma el germen para entrar hacia la mucosa del oído medio. Tenemos otra cosa que es muy importante y tenemos que tomar muy en cuenta. La estructura anatómica de la mastoides. Lo que hace un momento les comenté. Cuando un lactante hace prematuramente una otitis media aguda, ya la mucosa de las celdillas mastoideas, del antro mastoideo, ya están afectadas, ya están gruesas. Por lo tanto, no hay una buena ventilación, no hay la cantidad de aire que debe haber en estas celdillas. Y eso hace que se provoque una y otra vez reiterativamente la otitis media aguda. Y otra cosa importante también es la estructura y maduración de la trompa de Eustaquio. Así, en lactantes y en niños menores, la trompa es corta. Por lo tanto, es fácil que, si digamos hay un foco infeccioso a nivel de garganta, a nivel de faringe, fácilmente sube hacia el rinofaringe y entra a oído medio. Entonces, también es importante la estructura y maduración de la trompa de Eustaquio. Estructura, es decir, el tamaño de la trompa es corta en lactante y niño menor. Y la maduración, igual, si un niño hace una otitis media muy tempranamente, entonces ya esa mucosa está afectada. Por lo tanto, ya no es, digamos, no tiene es más sensible. Una mucosa que fácilmente se puede enfermar, ya es un terreno prendado. Acá lo más importante para mí también es muy importante esto del estado inmunológico del paciente, el estado inmunológico del paciente. Vamos a hablar, no es lo mismo que haga otitis media aguda un niño eutrófico a un niño distrófico. No sé si me entendieron estos dos términos. A ver si alguien me puede decir qué es eutrófico y qué es distrófico. A ver, chicos, despierten. No me dejen hablar a mí, por favor, chicos. Tenemos que hacer una clase participativa. Tienen que aportar algo. Por eso es que yo les digo siempre antes de o sea, para esta clase ustedes tenían que haber leído porque sabían que íbamos a hacer otitis medias agudas. Les dije, no es lo mismo que un niño eutrófico haga otitis media aguda a un niño distrófico. ¿Saben estos términos o no saben? ¿Qué quiere decir eutrófico y qué quiere decir distrófico? Por lo menos una idea, aunque sea equivóquense, pero
así, ¿no? Equivocándose uno aprende. Nadie. A ver, Gaby. Exactamente. Está bien. O sea, eutrófico es aquel niño que está bien nutrido, ¿verdad? Con una talla, ¿sí? Y peso adecuada a la edad. En cambio, un niño distrófico es aquel niño que está desnutrido. Acuérdense esto, distrófico, niño desnutrido. Tiene talla y peso no adecuado a la edad, está disminuido. Entonces, por eso hablamos de el estado inmunológico, afecta, es bastante importante lo que les decía. No es lo mismo que un niño haga otitis media aguda, no es lo mismo en un niño eutrófico a un niño distrófico. Aquel niño eutrófico con seguridad fácilmente con un tratamiento va a salir rápidamente, pero aquel niño distrófico por su estado inmunológico rápidamente se va a complicar. Y esto no solo en los niños, sino en un paciente, hay pacientes, ustedes saben, con estado inmunológico comprometido, ¿verdad? Los diabéticos. Eso ahora, en esta pandemia, estamos dando el nombre de pacientes con enfermedad de base, ¿verdad? Los diabéticos, los positivos de VIH, los que tienen cáncer, o sea, todo aquel paciente o aquella persona con estado inmunológico comprometido puede fácilmente complicarse a una otitis media aguda. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero cómo se va a complicar? ¿Acaso directamente? No. Común. Y un resfrío común es por virus, ¿verdad? Un resfrío común es viroso. Entonces, no todos nosotros sabemos, ustedes saben, que todos enfermamos una virosis, una gripe, ¿verdad? Pero no todos nos complicamos. Quienes se complican son aquellos pacientes con estado inmunológico bajo, alterado, inmunocomprometidos, llamamos, ¿verdad? Entonces, estos son los que se van a complicar. Entonces, es importante que tomen muy en cuenta esto. Por ejemplo, para nuestro tratamiento, es importante que tenemos que tomar muy en cuenta este estado inmunológico. ¿Sí? Bueno, pasamos. Anatomía patológica. ¿A qué se refiere? Esto ustedes han hecho en tercero, ¿verdad? Vamos a, vamos a considerar el estado del mucoperiósteo del oído medio, lo que hemos hablado hace un momento. La otitis media aguda altera a la mucosa que tapiza estos elementos anatómicos, ¿verdad? A la cara timpánica, al antromastoideo, a la trompa de Eustaquio, a las celdillas mastoideas. Entonces, eh, vamos a hablar sobre esos cambios que se producen en la mucosa de estos elementos anatómicos, ¿no? La otitis media aguda, esa infección causada por estreptococo, estafilococo, el germen lo primero que hace es ir a la mucosa, inflamar. Entonces, a eso se refiere la anatomía patológica. Esos cambios que se producen en la mucosa que está tapizando esos elementos anatómicos del oído medio. Y hemos hablado también de que la otitis media aguda se divide o se clasifica en dos formas clínicas, ¿verdad? Una forma clínica, la exudativa, y la otra forma clínica, la necrosante.
Entonces, estos cambios anatómicos de la mucosa es diferente en la forma clínica, que es la exudativa, y es diferente en la forma clínica, que es la necrosante. ¿Sí? Entonces, estos cambios anatómicos atraviesa o la otitis media aguda atraviesa por 4 estadios, ¿sí? Anatomopatológicamente. Entonces hablamos de un primer estadio que es el congestivo, de un primer estadio que es el congestivo. ¿Qué pasa con la mucosa? Primero se congestiona la mucosa de estos 4 elementos anatómicos, o sea, de la caja timpánica, las cervillas mastoideas, ¿verdad? Primero se congestiona la mucosa, luego pasa a un estado supurado, a un segundo estadio, que es el estadio supurado. ¿Qué quiere decir esto? De que se inflama, primero se congestiona, se edematiza y luego empieza a eliminar exudado, ¿sí? Como una especie de líquido. Entonces a eso se llama estadio supurado. Luego pasa a un tercer estadio, donde la mucosa, donde este líquido, ¿no? Al congestionarse, al edematizarse, la mucosa empieza a supurar, ¿sí? Empieza a eliminar un líquido. Y este líquido se llena la caja timpánica, se llena la caja timpánica y busca por dónde salir. Y obviamente no va a salir por la trompa de no va a salir. Entonces busca por dónde salir y perfora la membrana timpánica. Entonces a este estadio se llama supuración abierta con perforación puntiforme. Supuración abierta con perforación puntiforme. Y luego sale todo el líquido y ya, obviamente, por todos los síntomas que va a tener, ese paciente está con tratamiento, ¿verdad? Entonces, regresiona, ¿sí? Y está el estadio de regresión y reparación, que sería el cuarto estadio. Y al regresionar, ¿qué está? ¿Qué cambios de la mucosa está pasando? Uno, que poco a poco está desinflamando, se descongestiona, poco a poco empieza a eliminar, de a poco ya la supuración es igual, empieza a secar y luego se cierra esa perforación puntiforme y finalmente vuelve a la normalidad. ¿Sí? Entonces vuelve a la normalidad. Entonces, estos 4 estadios, así como hemos hablado, pasa en la exudativa. Pero luego vamos a ver que en la necrosante no es lo mismo, es diferente. Por eso les digo, la exudativa no tiene los mismos cambios anatomopatológicos en la mucosa que la necrosante. Es diferente. No sé si esta parte me han entendido, por favor. Si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Está todo claro? Bueno, chicos, despierten, por favor. ¿Qué pasa? Doctora, Sí. doctora, era una consultita. Estos estados que dijo eran de los exudativos, ¿verdad? Solamente de eso. De la forma clínica exudativa. Ah, ya. Sí, ambos pasan por 4 estadios, tanto la exudativa como la necrosante. Pero no es lo mismo en las dos formas clínicas. ¿Me entiendes? Lo que yo quiero que me entienda es, tanto la forma exudativa, la forma clínica exudativa, como la necrosante pasan por estos 4 estadios. Un estadio congestivo, un estadio supurado, un estadio de supuración abierta, que es la perforación, y un estadio de regresión y reparación. Son 4 estadios por la que pasa. Pero su evolución en la necrosante va a ser diferente, que les voy a dar enseguida. ¿Está bien? Ya, doctora, gracias.
Ahora, bueno, sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología de la otitis media aguda? Hay 4 síntomas básicos. Por favor, tomen en cuenta. 4 síntomas básicos, o ustedes denle el término que ustedes quieran, o principales, pero en toda literatura habla de síntomas básicos, ¿no? Entonces, acuérdense esto. La otitis media aguda tiene 4 síntomas básicos. ¿Cuáles son? Fiebre, otodinia, que es el dolor propio de oído, hipoacusia, tipo conductiva, y otorrea, que es la secreción. La salida de secreción puede ser de diferente característica, ¿no? Entonces, fiebre, ¿por qué se da? O cómo, ¿de qué forma aparece la fiebre? Primero, es moderada, que asciende bruscamente. Esto también va a depender si es una otitis media aguda, que de principio casi siempre es virósica. ¿Por qué? Porque se ha complicado de un resfrío común, como les dije hace un momento, es virósica, ¿no? Entonces, la fiebre va a subir bruscamente, puede llegar hasta 40, 41 en una virosis. En cambio, ya esta virosis se puede complicar a una bacteriana, fácilmente se puede complicar a una bacteriana siempre y cuando haya un foco infeccioso, ¿no? Si hay en garganta tenemos, como habíamos dicho, el estreptococo, pero el estado inmunológico del paciente es tan bajo, entonces el estreptococo se convierte en patógeno, el saprofito se convierte en patógeno y nos provoca una otitis media aguda. En este caso ya la fiebre, como era virósica de principio, 40-41, ya empieza con una infección bacteriana que sería el estreptococo, y esta fiebre se vuelve en una fiebre en meseta. No sé si ustedes han visto en semiología, ¿no? Y la fiebre baja a 38, 38 y medio, 39, 38 y medio, 39. Más o menos a esa temperatura oscila, ¿no? Entonces, ya ahí nos damos cuenta con cuánto de fiebre está, con 38 y medio, 39. Entonces esto es bacteriana. Podemos ya, incluso con la temperatura, cuántos grados está, nosotros podemos decir esto es bacteriana. Otodinia, dolor en la profundidad del oído, o sea, dolor propio de una patología de oído. Es un dolor intenso que provoca gritos en los niños. Es muy fuerte, ¿no? No sé si alguno de ustedes también alguna vez ha tenido dolor de oído, ¿no? Entonces, ese dolor profundo propio de oído. Hipoacusia, como toda la mucosa de la caja timpánica está inflamada, está edematizada, se llenó de moco toda la caja timpánica. Y si hubo una perforación en membrana timpánica, entonces nos da una hipoacusia de tipo conductiva. ¿Sí? Tipo conductiva. Hipoacusia de tipo conductiva. Y otorrea. Ha habido primero la exudación, un líquido, puede ser que haya empezado con un líquido seroso, llegan así al consultorio y nos dicen, doctora, me sale agüita en el oído. Entonces está empezando con un líquido seroso. Ya se perforó la membrana timpánica, está saliendo ya un líquido seroso. Luego este líquido se convierte en líquido cero hemorrágico, o sea, una mezcla de sangre con sangre. Luego ya se vuelve francamente, o primero puede llegar a mucopurulenta y finalmente francamente purulenta. Y luego regresiona, ¿no? Poco a poco hasta nuevamente volver a ser mucosa y luego secar, ¿no? Entonces, esa es la forma como empiezan estos síntomas. Ahora hablamos de síntomas concomitantes, o sea, síntomas que acompañan a los síntomas básicos. Los síntomas concomitantes o acompañantes también podemos decir, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas? La alteración del estado general del paciente. Ese paciente
no va a estar igual con fiebre, ¿verdad? No va a hacer sus actividades normales, está con fiebre, con dolor de oído, imposible que haga todas sus actividades normales. Entonces, hay una alteración del estado general por la fiebre y por el dolor. Dolor en la región mastoidea es otro síntoma concomitante o acompañante, sobre todo en aquellas mastoides hiperneumatizadas. Lo que habíamos dicho, en aquellas mastoides donde las celdillas están tapizadas con una mucosa gruesa. Entonces, en este tipo de mastoides, de celdillas mastoideas, el dolor es más fuerte. Estado vertiginoso ligero es un otro síntoma importante, es el estado vertiginoso ligero, es un laberintismo por reacción serosa. ¿Qué nos indica el paciente? Que tiene esa sensación de caerse, que le da vuelta las cosas, ¿no? Alrededor de la persona gira, eso es lo que nos refiere, las cosas giran a mi alrededor, nos dice. Entonces es un estado vertiginoso, no un vértigo claramente, ¿verdad? Es un estado vertiginoso que está provocando esa inflamación a nivel de laberinto, puede de alguna forma por la vecindad, entonces puede afectar. Los síntomas meningismo, sobre todo en los niños, puede aparecer cefaleas, vómitos, ¿sí? Fotofobia, ese miedo a la luz, ¿verdad? Que desaparece con la evacuación del exudado. Entonces, se abre la membrana timpánica, se perfora así en forma puntiforme, inmediatamente regresiona todos los síntomas. Entonces, desaparece. ¿Alguna pregunta sobre síntomas básicos y síntomas concomitantes? Sí, sí. En esa, desde que inicia. Por decir, una persona ha cursado una gripe, ¿verdad? Una gripe. Ese síndrome gripal que nosotros llamamos, o una la etiología es virósica, ¿sí? Y el virus es autolimitado. Así como aparece, tiene que irse. Y los días en que la persona con virus puede estar mal es más o menos una semana, por decir, exagerando una semana. 3, 4, 5 días, ya los síntomas tienen que ser un poquito menos intensos, ¿verdad? Poco a poco se tiene que ir. A la semana ya por ahí queda alguna mucosidad, pero ya los síntomas fuertes desaparecen. Pero en estos casos, ¿qué pasa en una otitis media aguda? Se va los síntomas de una virosis y de pronto empieza con dolor de oído. Empieza con dolor de oído, ¿no? Entonces, pero está dentro de ese tiempo, está dentro desde que aparece hasta los 15 días, ¿no? Empieza con un dolor de oído. Entonces, nosotros tomamos por eso de los antecedentes patológicos inmediatos. Usted estaba resfriado, estaba con dolor de garganta, con tos. Entonces, sí, por ahí les dice, hace una semana, pero ya estaba mejor, ya no tenía tanto moco, ya no tenía dolor de cabeza, ya estaba mejorando, ¿no? Y de pronto me empezó a doler el oído. Entonces, a partir de ahí tenemos que pensar en que sí, es una otitis media aguda. Ahora aparece el dolor, eh, aparece por ahí el paciente nos refiere que no escucha, ¿sí? Puede aparecer esas dos cosas, empieza con fiebre y después de unos días empieza a salir pus del oído, ¿no? Entonces, la aparición de los diferentes síntomas no es
así como yo les estoy dando acá. No, sino puede ser indiferente, puede aparecer primero, que el paciente se puede quejar de que no escucha bien, que su oído se le ha tapado, tiene esa sensación de oído tapado, ¿no? O al final dice el paciente, sabe que me sale como agüita, pero hay dolor, no mucho. Imagínense, directamente se perforó la membrana timpánica y ellos atribuyen a que estaba resfriado y ha sonado muy fuerte en la nariz y que probablemente ahí se haya dañado, ¿no? Entonces, o aparece con fiebre, o al final no son los 4 síntomas básicos los que están siempre, no. Puede haber 3 síntomas, puede faltar un síntoma, puede faltar 2 síntomas. Antes son los antecedentes del paciente, antecedentes patológicos inmediatos, ¿no? Entonces, pero sí, yo te aclaro de que estos 4 síntomas, si es que aparecen los 4 síntomas a la vez, tienen que estar dentro de este tiempo que es desde que inicia hasta los 15 a 20 días, para decir que es agudo. Si aparece después, ya no podemos considerar agudo, ya tendríamos que, dependiendo siempre de los antecedentes del paciente, podemos decir que es crónico, ¿no? Entonces, estos 4 síntomas básicos, más sus síntomas acompañantes, tienen que ser en este periodo que es desde que inicia hasta los 15 a 20 días. Y recién nosotros vamos a decir, esto es. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda más? ¿Alguien más quiere preguntar? Doctora, buenos días. Sí, buenos días. Doctora, la otitis media, entonces, ¿sería la única causa el resfrío? Eso es lo que no entendí bien. No, Únicamente se puede claro, dar sería porque un una persona antecedente. está resfriada. Ya, escucha, es un antecedente patológico inmediato. Es un antecedente patológico inmediato. Ahora, no siempre la persona empieza con resfrío. Es un antecedente patológico inmediato, pero no siempre la persona empieza con resfrío. Van a tener, por ejemplo, en consultorio, el paciente o la persona va a decir, ¿sabe, doctora? Yo fui a los baños y parece que se me entró agua, ¿sí? Entonces, y empezó el dolor. Nosotros revisamos, pero ya tenemos un antecedente de que fue a la piscina y aparentemente entró agua. Nosotros sabemos muy bien por la anatomía de que no, el agua, que lo que nos refiere el paciente, no es la causa exactamente, sino es el cambio de temperatura, ¿sí? El cambio de temperatura de un lugar caliente a frío. Y eso ha afectado directamente a oído. ¿Sí? Entonces, no siempre vamos a pensar de que es el resfrío el que le estalla, de que el resfrío es un antecedente patológico. Siempre, no. Hay algunos que por simples cambios de temperatura empiezan con dolor de oído, ¿no? Entonces, casi podemos llegar a la conclusión de que sí hay cambios de temperatura y que esa persona es sensible al frío y hay un foco infeccioso que directamente va al oído. Probablemente no ataca a la garganta, como el estreptococo, que es afrófito en garganta, que primero debería de atacar un resfrío o un cambio de temperatura a la garganta, pero no, sino directamente va a oído. Pero sí hay un foco infeccioso. Y el estreptococo va directamente a oído y ahí nos provoca todos los síntomas de una otitis media aguda. Entonces hay otra cosa, ¿no? Entonces, no siempre un resfrío común nos lleva a una otitis media aguda. Un cambio de temperatura en ese organismo puede, y hay un foco infeccioso, nos puede llevar a una otitis media aguda.
Eso también hay que tomar en cuenta. Pero sí tiene que haber un foco infeccioso, puede ser. Por ahí ese paciente tiene amígdalas hipertrofiadas, ¿verdad? Entonces ahí está latente ese germen. Y cuando hay cambios de temperatura, por cambio de temperatura, como por una rinitis, ¿verdad? Entonces empieza a inflamarse la mucosa y es un terreno predispuesto para alojar a cualquier germen. Se inflama por una rinitis toda la mucosa, a nivel de oído, a nivel de fosas nasales, a nivel de rinofaringe, a nivel de faringe, se inflama. Pero este germen busca dónde ir. Y por ahí lo más va directamente a la mucosa de la caja timpánica y nos provoca una otitis media aguda. No sé si aclaré con esto su pregunta. A ver. Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? Bueno, continuamos a la otoscopía. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que también esto es importante en la práctica. Habíamos dicho que cursa la otitis media cursa por 4 estadios, ¿verdad? Un estadio de iniciación, un estadio de supuración a tímpano cerrado, un estadio de supuración a tímpano abierto, perforado, y la regresión. Entonces hablamos de esas formas clínicas, de esas dos formas clínicas. La otitis media aguda exudativa y la otitis media aguda necrosante. ¿Sí? Entonces, yo les aclaré al principio que es diferente en la otitis media aguda exudativa y es diferente en la otitis media aguda necrosante. Entonces, vamos a ver acá qué cosa vamos a ver con el otoscopio. ¿Cómo vamos a ver la membrana timpánica en el primer estadio, que es el estadio de iniciación, cuando está empezando la otitis media aguda? Vamos a ver, primero, en la otitis media exudativa, dice, predomina la hiperemia. O sea, vamos a ver una membrana timpánica ya que ha cambiado de color. El color normal es blanco nacarado, ¿verdad? Pero acá va a cambiar. Va a haber una hiperemia, va a haber cambio de la coloración, ¿no? Va a estar media rojiza, así. Y acá lo más importante que nosotros tenemos que visualizar es que va a haber vasos irradiados congestivos, neoformados, de reciente formación, ¿no? Entonces, vasos irradiados, vamos a ver alrededor de la membrana, así como una especie de venitas muy delgaditas, cosa que por eso es importante conocer la membrana timpánica normal para diferenciar cómo es la patológica. Pero teóricamente yo les puedo dar esto, de que ya ha cambiado ese color blanco nacarado a una hiperemia, ha cambiado de color a una inflamación, es medio, ya tiene color media rojiza, así la membrana timpánica. Y alrededor podemos ver vasos neoformados, irradiados por toda la parte de la circunferencia de la membrana timpánica. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a ver a la otitis media necrosante? La membrana muestra vesículas directamente. Vamos a ver nosotros las vesículas, unas bolsitas de agua. Pueden ser cerosas, serohemáticas, y algunas veces ya estas vesículas han reventado, se han abierto, ¿no? Y se han necrosado. Ya hay pérdida de la primera capa de la membrana timpánica. Y en otros lugares ya vamos a ver perforación de la membrana timpánica. Por eso, a eso se debe el nombre de necrosante, que muy tempranamente empieza a destruirse la membrana timpánica. El segundo estadio, en el estadio de supurado a tímpano cerrado, lo que les había dicho, la membrana se abomba por la cantidad de exudado que hay dentro de la caja timpánica, ¿no? Y la membrana vamos a ver de color rojo, rojo violáceo. Hay pérdida de relieves anatómicos. Todavía en el primer estadio nosotros vamos a ver el relieve del mango del martillo. Probablemente ya no podamos ver lo que es el triángulo luminoso porque ya ha cambiado de color. Pero sí podemos ver todavía el relieve del mango del martillo en el primer estadio.
Pero en el segundo, a tímpano cerrado, toda la caja timpánica se llenó de líquido y ya no vemos el relieve del mango del martillo, no vemos eh, la, el triángulo luminoso para nada, absolutamente nada, y la membrana timpánica bastante abombada hacia el conducto auditivo externo. Y el color, esto es típico, color rojo violáceo. Entonces vamos a ver todo eso en el segundo estadio con el otoscopio. ¿Y qué vamos a ver en la otitis media aguda necrosante? Vamos a ver ya extensas zonas de necrosis, ¿verdad? Ya la pérdida de la membrana timpánica ya va a ser por la necrosis amplias. Va a haber ya osteitis, ¿sí? Los huesecillos ya se están, digamos así en términos, se están destruyendo. Osteitis, destrucción de los huesecillos. ¿Qué va a pasar en el tercer estadio a tímpano perforado? En la otitis media aguda exudativa, la membrana timpánica se va a perforar y la perforación va a ser puntiforme. O sea, como hace un momento les dije, la caja timpánica se llena de este exudado y no sabe por dónde salir y tiene que abrir algún lugar y abre la membrana timpánica. Pero es una perforación pequeña, puntiforme, por donde sale la secreción y calma el dolor. En cambio, ¿qué va a pasar en la otitis media aguda necrosante? Es igual, pero más extenso. Ya en este tercer estadio vamos a ver por ahí un rodete nada más de membrana timpánica y vamos a poder ver toda la mucosa que también se está necrosando de la caja timpánica. Y en el cuarto estadio, que es el estadio de regresión, en la otitis media aguda exudativa con el otoscopio vamos a ver que ya se está cerrando. Esta perforación pequeña puntiforme ya empieza a cerrarse y toda la mucosa empieza a su normalidad. Y poco a poco el paciente que tenía todos esos síntomas que habíamos mencionado, la hipoacusia, por ejemplo, es la última en desaparecer. Entonces, poco a poco va desapareciendo y el paciente, nosotros hacemos los controles, la membrana timpánica se ha cerrado, se ha cicatrizado esa perforación, está cambiando de color, está volviendo a su color normal y en 2, 3 semanas ese oído ya vuelve a la normoacusia, o sea, el paciente ya empieza a la audición normal, empieza a tener la audición normal. En cambio, en la otitis media aguda necrosante no existe esta reparación. Quedan secuelas con perforaciones amplias. Como les dije, parece ya un rodete, un anillo, la membrana timpánica. Y ha habido destrucción de los huesecillos. La necrosis de la membrana timpánica se visualiza. La necrosis de la mucosa de la membrana, de las paredes de la caja timpánica, se visualiza la total destrucción de esta mucosa, ¿no? Entonces, acá lo que podemos sacar en conclusión es que la otitis media aguda exudativa se cicatriza íntegramente y vuelve a la normalidad. En cambio, la otitis media aguda necrosante deja secuelas como es la perforaciones amplias de la membrana timpánica. Por lo tanto, deja la secuela más importante del paciente como es la hipoacusia en diferente grado, ¿no? Eso es lo que tenemos que meternos a la cabeza, de que al final la evolución y el pronóstico es bien diferente de la otitis media aguda exudativa y de la otitis media aguda necrosante. Su nombre dice necrosis, muerte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo vamos a diagnosticar la otitis media aguda? Se realiza por síntomas básicos. Esto tienen que tomar en cuenta. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica a
través de los síntomas básicos, síntomas concomitantes y la imagen otoscópica. Síntomas básicos, síntomas concomitantes y la imagen otoscópica. ¿Sí? No hay examen complementario, no hay exámenes complementarios. El diagnóstico es directamente a través de los síntomas básicos, síntomas concomitantes, imagen otoscópica. Tomen en cuenta esto. Gaby me dice, por favor, si ya es hora. Vamos a ver algunas imágenes. Acá les muestro cómo es una membrana timpánica normal. Vean, acá están haciendo el relieve del mango del martillo. Acá se ven los ligamentos, ¿verdad? Y acá nace más o menos entre 12 a 1 el relieve del mango del martillo. Vean, está yendo a unirse con el vértice del triángulo luminoso. Entonces, vean cómo está, cómo es la membrana timpánica. Buen día, señor. A ver. Buen día, tío. Buen día. A ver qué pasa. Sonia López, a ver qué pasa. Apague su micrófono. Bueno, entonces, fíjense acá cómo es la membrana timpánica. Integra severos elementos, ¿no? Y acá está la otitis media aguda inicial. Así van a ver la membrana timpánica, ¿verdad? Es muy diferente. Miren, ya ha cambiado el color. Lo que les decía, esto es lo que van a ver. Vean cómo hay vasos irradiados, neoformación de vasos alrededor de la membrana timpánica. En la circunferencia de la membrana timpánica, ustedes con el espéculo se van a ir a ver toda la circunferencia de la membrana timpánica. Y vean todo esto, cómo ha cambiado el color de la membrana timpánica, ¿no? Eso es una otitis media aguda en su primer estadio, podemos decir, por eso habla de aguda inicial. Ahí está la aguda necrosante, ¿no? Ahí está la aguda necrosante, donde miren, ya acá se ve una perforación. Aparición de estas vesículas que poco a poco empiezan a abrirse. Ya hay necrosis. Ya acá vemos que hay una perforación, ya hay necrosis. Esto no pasa nada, tampoco esto. Ahí está cómo va poco a poco va evolucionando la otitis media aguda necrosante. Miren, ya se está perdiendo buena cantidad de la membrana timpánica. Miren acá, ya hay pérdida de la membrana timpánica y ya no está avanzando poco a poco y va a llegar un momento en que todo esto, absolutamente todo, se va a necrosar. Ahí está la perforación puntiforme. Vean, no ha cambiado el color de la membrana timpánica. Se ha vaciado el contenido de la caja timpánica a través de esta perforación. Es así donde van a ver una perforación de la membrana timpánica, así perforación puntiforme. Y acá está la necrosis, miren, de la membrana timpánica. Un rodete, vean la mucosa de la caja timpánica también necrosada. Ya hay destrucción total de los huesecillos y la mucosa está ya destruida también. Bueno, para no hacer muy rápidamente y que no me deje entender, entonces quedamos ahí hasta la próxima semana, chicos. Pueden entrar a urología, el doctor ya les debe estar esperando. Bueno, hasta la próxima. Lean esto, lean todo lo que hemos avanzado y la próxima semana voy a tomar un repasito. Vamos a concluir el tema, pero voy a tomar un repasito para saber si han entendido. ¿Está bien?
Entonces, hasta la próxima semana, chicos. Hasta luego, doctorita. Gracias. Hasta luego.